Hola, ¿qué tal? ¿Te has preguntado cómo se deduce una ecuación que te permite de alguna manera estimar el coeficiente de difusión a diferente temperatura y presión? Y sobre todo, cómo hacer la corrección de ese coeficiente de difusión a diferentes valores de temperatura y presión. Pues bienvenido, estás en el canal correcto y acá lo vamos a deducir. Primero que nada, te muestro o te voy a comentar de que hay diferentes correlaciones que te permiten estimar el coeficiente de difusión, principalmente en gases a baja presión. Estas correlaciones dependen en ocasiones del peso molecular, volumen molecular de una sustancia, pero principalmente de lo que conocemos como diámetro de colisión y lo que es la integral de colisión. En específico, esta correlación es ampliamente usada y se conoce como ecuación en donde se utilizan los potenciales de Lerner-Jones. Entonces, bienvenido, aquí tenemos esta ecuación que es práctica para la estimación del coeficiente de difusión. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que tener claro es que si tú calculas un coeficiente de difusión de A en B, pensemos de pronto que A es oxígeno y B puede ser, no sé, monóxido de carbono. Entonces va a estar a una temperatura y presión dada estas condiciones, o sea, va a tener un valor de temperatura y presión. Si nosotros le llamamos coeficiente T1, P1 a esa relación, pues aquí sería T1, ¿verdad? Este sigma B es el promedio de lo que son los diámetros de colisión. Vienen en Armstrongs, en una tabla, pero algo muy importante es corregir este valor de omega, que es la integral de colisión. Esta integral de colisión sí depende de la temperatura, por tal motivo le llamaremos omega AB a T1, ¿sí? Entonces aquí tenemos pues esta ecuación. Ahora vamos a ver que si cambiamos las condiciones a otra temperatura 2 y presión 2, evidentemente podemos cambiar esto a temperatura 2, escribiéndolo de esa manera. También la presión ahora es la presión 2. El sigma B, que es el diámetro de colisión, pues va a tener un valor correspondiente, solo depende de las especies, no depende ni de la temperatura ni de la presión, al igual que el peso molecular. Lo que sí importa es que omega o lo que es la integral de colisión, sí depende y depende de la temperatura. Por lo tanto, escribiendo estas dos ecuaciones, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y lo siguiente consiste en hacer una división de estos parámetros. Como puedes notar, esta constante se cancela con esta constante. El peso molecular de A y de B también se puede cancelar. El valor de sigma B al cuadrado, que es el diámetro de colisión, también se mantiene constante porque te digo, no depende de la temperatura y presión. Y fíjate que es lo único que nos queda. Nos queda esta correlación. Por lo tanto, si nosotros aquí aplicamos de manera directa lo que es la regla del sándwich, pues podemos de alguna manera reestructurar esta operación. Y dicha operación es la siguiente, ¿no? La podemos ver de esta manera por regla del sándwich o generalmente para llegar a una ecuación que te dice un libro que es el Welty, lo vamos a ver de la siguiente forma. Podemos invertir esta parte, es decir, en vez de difusividad TP1 y presión 1, pues la podemos poner incluso de esta manera, ¿no? En donde tenemos aquí que esto es T1 y esto es P2 omega T2. Y como podemos notar, aquí de alguna manera tenemos esta ecuación. Aquí nos faltó T1, P1, perdón. Aquí debería ser aquí T1, P1, perdón, aquí invertimos nada más. Aquí sería P1 y aquí tendría que ser T2, perdón, P2, únicamente ahí. De tal manera que si tú buscas TP2, pues esta pasa multiplicando y ya te queda pues este arreglo. T2 sobre T1 a la 3 medios, P1 sobre presión 2 a la 1,
el factor de colisión a la temperatura 1 entre el factor de colisión a la temperatura 2. Esta ecuación, de hecho, pues coincide con la reportada en el libro de Welty. El libro de Welty pues nos trae ya esta condición como tal. Y precisamente con esta ecuación es que tú puedes hacer algunos cálculos. Por ejemplo, de alguna manera puedes ver qué efecto tiene la temperatura en este proceso, al igual que en esta operación, ¿verdad? O qué efecto tiene la temperatura cuando modificas la presión. De manera general, nosotros podemos observar lo siguiente. Dice que el coeficiente de difusión incrementa a mayor temperatura. Es decir, si tú mantienes la presión, pues la temperatura va a promover que haya un aumento del coeficiente de difusión. De hecho, te dicen que este valor de omega se puede corregir cuando la diferencia entre T1 y T2 pues no sea tan grande. Haz de cuenta que hasta 20 grados todavía este valor es prácticamente 1 y se puede o no considerar durante el cálculo. No obstante, cuando pues esta temperatura, si la diferencia es importante, pues tenemos que corregir este valor, ¿no? Debemos calcular esos omegas de colisión. Por otro lado, si la temperatura es la misma y lo único que cambiamos es la presión, pues si la presión es mayor, es lo que nos dicen, el coeficiente de difusión es pequeño. O en otras palabras, si el coeficiente, bueno, si la presión disminuye, el coeficiente de difusión aumenta. Si la temperatura disminuye, el coeficiente de difusión disminuye. De manera general, podemos, para terminar este video, decir que el coeficiente de difusión incrementa a mayor temperatura y menor presión. Y viceversa, es decir, disminuye a menor temperatura y aumenta, bueno, sí, aumenta, a ver, el coeficiente de difusión incrementa a mayor temperatura y menor presión y viceversa, es decir, si la temperatura disminuye, el coeficiente disminuye, si la presión aumenta, el coeficiente disminuye. Pues bueno, con ello terminamos este video. Si te gustó, por favor, pues regálame un comentario. De igual manera, te invito a revisar toda la serie de problemas que tenemos para aplicar este tipo de ecuaciones y en particular ejercicios que vienen para el examen EGEL Plus de Ingeniería Química, donde vamos a aplicar precisamente todas y cada una de estas ecuaciones, en particular cuando se trata de mezclas de gases que provienen de una reacción química. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en una siguiente clase. Saludos.